Hoy vamos a hablar de un delincuente condenado y uno de los políticos más siniestros, bizarros, simiescos de simio y al mismo tiempo pintorescos de la historia argentina. Se trata de Guillermo Moreno, quien lleva el nombre, deshonrándolo, ¿no?, por estas casualidades arbitrarias del destino, quien lleva el apellido del único gran prócer de la historia argentina, por lo menos del comienzo, que fue Mariano Moreno. Podemos reivindicar también a Alberdi, pero Mariano Moreno fue un gran héroe de la patria, un liberal, no fue un jacobino, como decían, fue un hombre muy valiente que se sacrificó por la Argentina, que abolió la esclavitud y que nunca ha sido suficientemente reivindicado. Muy por encima de Milei, pero también, y aquí lo explico, de San Martín y Belgrano. El gran héroe Mariano Moreno y una lección histórica a Milei, se los recomiendo y mucho. Pero Guillermo Moreno es todo lo contrario a Mariano Moreno. Mariano Moreno defendía el libre comercio. Mariano Moreno era un hombre en contra del sistema de castas. Mariano Moreno se alzó contra el imperio español y su oscurantismo, que bajo un discurso cristiano en realidad sometía al pobrismo, al sistema de castas, a la mita, al llanaconazgo y a toda forma de vejaciones a la población estratificada de las Américas, aunque, bueno, ya lo he dicho en el video de Moreno y lo repito, ha habido imperios aún más crueles como el británico o el holandés, o el portugués. Ahora, Moreno es todo lo contrario. Moreno es un autoritario peronista que se reivindica peronista de Perón, ese mismo Perón que decía que iba a colgar a los especuladores, ese mismo Perón que le puso su nombre a una provincia, que ejercía un culto de la personalidad brutal, ese mismo versátil Perón que creó una guerrilla terrorista asesina y luego decretó exterminarla con un grupo paramilitar fascista, ese mismo Perón que era masón de la logia Propaganda Due, ese mismo Perón que refugió a los nazis y que al mismo tiempo, en la misma época, fue el primer mandatario sudamericano en reconocer al Estado criminal de Israel sobre territorio usurpado de Palestina. Ese mismo Perón que realizó planes quinquenales, que sumió a la Argentina en la miseria, que fue estafado por Fidel Castro con los famosos coches ya en su tercer gobierno. Ese mismo general pedófilo que lobotomizó a su esposa y que luego obligaba a la gente a que se vista de luto y le lleve flores a su bulto cuando murió, y que no lo hacía, como mi abuela y mi abuelo eran despedidos de sus cargos, aunque fueran el único médico de una ciudad de 16.000 habitantes y la única profesora, el director de la escuela, del hospital y la directora de la escuela, ¿no? Bueno, ese mismo Perón, cuya horda de fanáticos intentó prender fuego, por ejemplo, la casa de mi padre, yo lo he contado, la casa de mi abuela, con mi abuela sola, y mi padre, que era un niño con poliomielitis de meses de edad, como represalia, porque mi abuelo había ayudado a escapar a David Michel Torino, su paciente, director del periódico El Tribuno y encarcelado por la censura peronista. Pero el fétido Guillermo Moreno no solamente extrapola algunos de los peores vicios de aquel peronismo, que no vivió, porque nació en la década del 50, cuando ya todo esto había terminado, sino que ha cultivado sus propias excentricidades, que llegan a lo peor de la condición humana. ¿Se acuerdan de Jesús y hay de aquel que escandalizara a los niños? Bueno, Moreno se compró el infierno. Vamos a llegar hasta el final, pero bueno, contexto. Ferretero mediocre, porteño charlatán, clásico, bravucón, podría ser perfectamente un taxista de la ciudad de Buenos Aires. Lo descubren tarde, siendo yo un hombre grande de 50 años en el gobierno de Duhalde, y Néstor Kirchner, sin confiar demasiado en él, lo coloca como secretario de Comercio porque era precisamente un cabrón, un patotero. Se dice que recibía a los empresarios con un revólver arriba de la mesa, como el que yo tengo para defenderme de gente como Moreno, así, tum, en la Secretaría de Comercio. Y él dice que no es cierto, que es un invento del exterrorista Horacio Berbitsky, que de todas formas, por más que fuera exterrorista, gran investigador, vaya que Berbitsky ha esclarecido algunos cuantos aspectos sobre el oscuro Papa Francisco antes de que yo haga el pertinente trabajo.
Ahora, el portal Bichos de Campo, que es muy leído por la gente del agro, la gente productiva que fue tan hostigada y perseguida por la bestia de Moreno y sus secuaces, publica este artículo. ¿Es real o un mito el revólver de Guillermo Moreno? En un libro autobiográfico, el empresario Carlos Oliva Funes confirma que él lo padeció, entre otras delicias de la negra historia de la carne. En un libro autobiográfico de reciente edición, el ex dueño del frigorífico Swift, vaya que conozco ahí en Rosario, ¿no?, y el presidente del consorcio ABC, Carlos Oliva Funes, relató las alternativas de una reunión con el otrora poderoso secretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno. El tema era siempre el precio de la carne y la libertad de exportaciones, ya que ese gobierno las había comenzado a cerrar autoritariamente en marzo del 2006. Permítanme contarles algo desde esta hermosa patria que me ha dado mucho más que la Argentina y es un país infinitamente superior a donde me tocó nacer. Cuando el imbécil intervencionista a martillazos de Néstor Kirchner con Moreno, su sicario, ¿no?, su mano de obra barata para el trabajo sucio, cierran la exportación de carne para bajar el precio en el mercado doméstico, funden a los ganaderos argentinos, que ya estaban bastante desplazados por el boom sojero. De hecho, gran favor al monocultivo en la Pampa Seca, de hecho. Lo que hizo Kirchner, lo que hizo Moreno. Cuando prohíben la exportación de carne, los ganaderos dicen, basta, me cansé, me paso a la soja, venden las vacas. No las compra Brasil con su proteccionismo, no las compra Chile, la cordillera, un obstáculo logístico. No las van a comprar desde más lejos, entonces, ¿quiénes compran las mejores vacas argentinas a precio de regalo? Los ganaderos paraguayos, y se convierten en una potencia ganadera que le quita a la Argentina en buena ley de competencia a los mercados de Francia, Rusia y Chile, y otros más. Paraguay se convierte en uno de los 5 mayores exportadores de carne del mundo, usualmente arriba de Argentina en los rankings y en el segundo país con mayor cantidad de vacas por habitante. La calidad de la carne es mucho mayor en Paraguay, es mucho más sabrosa, es mucho más barata, se come mucho más rico incluso en las parrillas. Sábados y domingos, incluso en los barrios populares de Asunción, conozco los 68 barrios de Asunción, el aroma embriagador de la carne nos penetra a todos los transeúntes. En la Argentina ya no se come carne, ¿no? Ahora se come carne de burro. Históricamente, desde Cristina, el consumo anual de carne por habitante ha disminuido progresivamente hasta convertirse en un país miserable de gente hambriada. Por cierto, Paraguay tiene 16% de pobreza, Argentina más de 40%. Y este es el resultado de la gente como Moreno. Pero sigamos. ¿Qué nos cuenta el señor Oliva Funes, que fue dueño del frigorífico Swift? En 2005 vende su frigorífico, el más grande y moderno de la Argentina, a los brasileros del grupo JBS, que seguía ejerciendo de gerente. Dame el teléfono de los brasileros, le ordenó Moreno al empresario en su despacho, según cuenta en el libro Un disparo en la oscuridad, Pecados de la carne en Argentina, que acaba de publicar la editorial Galerna. Oliva Funes, su autor, cuenta allí la trama que lo hizo más famoso, el conocido Swiftgate de los años 90. Pero en Bichos de Campo hemos elegido un tramo más actual de la lectura, el famoso mito en torno al revólver que el ex secretario Moreno exhibía ante los empresarios. ¿Sería real esa anécdota o solo como una versión, ¿no?, de esas que se repiten y van creciendo? Un rumor reforzado a fuerza de repetición. Textuales del libro. ¿Para qué querés el teléfono de los brasileros?, le preguntó a Moreno. Porque quiero que te echen, le contesta el bravucón. ¿Por qué querría tal cosa? Porque una vez más no nos poníamos de acuerdo específicamente con lo que yo decía que había que hacer con la industria. Escúchame, Guillermo, hablales. Yo a los brasileros los estoy ayudando por algún tiempo, pero si querés eso, te doy ya el teléfono. Llama a Brasil y deciles que me echen. No, pero para vos tengo algo. No terminó de hablar, se levantó y regresó una vez más con el revólver que puso encima de la mesa. ¿Me vas a matar? ¿Me querés matar? Vos estás loco, no demoró en decirle el empresario. No, esto es para que sepas cómo es que yo actúo. Yo con un arma sobre la mesa,
¿Sabés qué hago?, le dijo el empresario. Me levanto y me voy de acá. Y no vuelvo nunca más a hablar con vos. No, no, le dijo Moreno el matón, que ya van a ver con sus ojos cómo procede. Déjame que yo tenga esta arma acá porque esto es para que sepas cómo actúo. Con el arma sobre la mesa, como la primera vez de nuestro encuentro oficial, pretendía que continuáramos discutiendo. Quería impresionarme, convencerme a través de un arma de lo que me estaba diciendo. Así transcurrió mi relación con este funcionario que estaba obsesionado conmigo. Maduraba mi idea de irme del país, como hace toda la gente que se está yendo ahora de Argentina y viene a Paraguay a través de clubamagi.org, encontrando un destino capitalista de prosperidad, ¿no? Clubamagi.org para no tener que bancarse otro Moreno nunca más. Pero bueno, cuenta Oliva Funes cómo era constantemente amedrentado por el revólver de la bestia. Recuerden, en esto la verdad no estuvo tan mal Moreno, pero había un ministro de Economía en el gobierno de Cristina Kirchner, el primero, llamado Lustó, que luego fue embajador de Macri en Estados Unidos, que es del Foro de Davos, que es amigo de Bono. Lustó, un socialista repugnante, hoy es el dueño de los residuos cloacales de lo que se llamó radicalismo argentino, y fue el ministro de Cristina que decidió que había que expropiar aún más a la gente del campo con las retenciones confiscatorias. Hoy Milei se lleva el 60% de lo que produce el campo. En esa época se querían llevar, no sé, 68. No es tan diferente, ¿eh? No es tan diferente. Y lo de 60 es con la baja de retenciones, que es la verdad mínima comparado con lo que ya subió Milei todos los impuestos. Pero bueno, en aquel año 2008 yo tuve mi primera incursión política marchando en el lockout en 2008. Mi padre estaba en desacuerdo. Mi padre, que era un hombre de derecha y de familia de militares, irónicamente se había puesto al lado de los peronistas, que casi lo matan cuando era un niño y lo prenden fuego. Pero Moreno, en discusión con Lustó, le hace un gesto de que lo va a matar. Y Moreno tampoco estaba a favor del campo. Esa misma actitud patoteril esparció contra los productores agrícolas, contra la gente de la agroindustria argentina, hasta destruir a Argentina como potencia ganadera que fue. Y de Lía, un hombre con el que él trabó amistades de esa época y que luego han sido socios políticos, ya llegaremos, le pegó directamente a un manifestante, una puñetazo, inició la agresión contra él, mostrando cuál era la vil actitud de estos truanes. Pero recordemos esta historia contada por Lustó, que por otra parte me cae peor Lustó que Moreno. De hecho, me crucé en el Teatro Municipal de Asunción en una obra espantosa que hizo su esposa Carla Peterson, con Carla Peterson, que me dijo: yo a vos te conozco, porque es de toda esa mafia verde de los pañuelos verdes, la esposa de Lustó, ¿verdad? Y yo le dije: sí, yo a vos también, lamentablemente. ¿Cómo recuerda Lustó el episodio con Moreno? Tal para cual, ¿eh? ¿Recuerdas una imagen cuando usted era ministro ahí frente a la Casa de Gobierno? Cuando se acerca Moreno a usted. Sí. ¿La podemos ver? Sí. Señor director, por favor. ¿Qué se decían ahí? Yo fui el último en entrar al palco ese día, porque Moreno había tomado una decisión que para mí era extremadamente nociva para la industria y además iba a agravar el conflicto. Y entonces hablé con la presidenta 2 veces para que diera de baja esa decisión. Tanto que entré al palco cuando ya estaba todo el palco completo y entré enojado a recriminarle a Moreno lo que estaba haciendo. Entonces yo le recriminé, no me acuerdo exactamente en qué términos, pero en términos bastante vehementes, y él hizo ese gesto. Pues estaba enojado ese día, ¿no? Sí, sí. ¿Y es de enojarse usted así? Sí, soy de enojarme. Ajá. Soy de enojarme. Sobre todo cuando hay tanta incompetencia. La verdad es que es frustrante. Argentina tuvo una oportunidad enorme por la crisis, con todos los costos que tuvo, limpió restricciones para crecer, y a eso se le sumó después un contexto internacional extremado. Bueno, dejando el bla bla, se echan la culpa mutuamente. De hecho, Lustó dice, y soy capaz de creerle en eso, que en realidad él propuso el proyecto demencial que propuso, porque Moreno tenía uno peor. Moreno es el tipo que intervino el INDEC, el organismo de estadística argentino que medía la inflación, y creó una inflación paralela, que mientras la inflación real era 20 puntos, la paralela era 9, la de Moreno. Parte de toda esta esquizofrenia
muy cultivada y muy continuada hoy por los mileístas, que de hecho persiguen a los mismos periodistas, Pagni, Tenenbaum, Longobardi, Lanata, Keped, etc. En esa esquizofrenia era lo de sensación de inseguridad, que Argentina tenía menos pobres que Alemania, todos esos inventos. Sensación de inseguridad era de Aníbal Fernández. Hace poco entrevisté a Cristian Manzano, que era el jefe del Ministerio de Seguridad en esa época y renunció a las puteadas contra estos mafiosos, un hombre del sector privado, de la compañía de seguridad privada una de las más grandes del país. Yo sé lo que les hablo, ¿no? Moreno destruyó la economía argentina. El perverso sistema inflacionario que él trataba de encubrir burdamente, imponiendo un número mentiroso que no creía nadie, restándole máxima credibilidad institucional al país, todo eso lo pagó con sangre la gente más humilde. Muchas empresas de la industria incompetente que Moreno protegía, impidiendo importaciones de bienes de mejor calidad y mejor precio que contribuyan a sacar a la gente de la pobreza, como en Paraguay, en vez de hundirla en la pobreza como en la Argentina. Bueno, muchos ganaban mucho dinero, pero cargándole precios a pobres jubilados indigentes que no se veían precisamente compensados por las benditas paritarias. Y así fueron creando y configurando una Argentina de lúmpenes, de más de un 30 y pico % de la población que no trabaja, donde los abuelos, que Duhalde y Moreno en la primera generación de asistencialismo fuerte, se convirtieron en vagos, abuelos que tienen 40, 50 años hoy, y después tuvieron hijos a los 16, 17, 18, que son financiados por la asignación universal por hijo y son ladrones, y los nietos, que tienen 12 o 13, son asesinos. Y ahora van a ver hasta qué punto está compenetrado espiritualmente con el delito común, incluso el de sangre, el cerdo pistolero, maligno, perverso, criminal condenado Guillermo Moreno. Tiempo al tiempo. Pero bueno, un día en un país en la miseria. Escuchemos el testimonio de Mario Pergolini acerca de cómo fue el calvario de sufrir para abrir Vorterix, una empresa que él quería hacer, crear mucha gente, con Moreno mediante. Ojo, Pergolini tampoco es santo de mi devoción, su socio Goebbels, pastor agente de la CIA sionista, que se ha dedicado a llevar figuras de la Argentina a Hollywood, a un estadio que tiene ahí permanentemente vacío, a Hollywood, en jet privado, para hacer toda esta campaña de instalación presidencial. No me cae nada bien, no me cae nada bien que Pergolini tenga este socio y que este socio quiera ser presidente, porque tiene toda la chance de serlo con el desastre que es Milei, pero bueno, Pergolini en su rol de empresario privado hacedor, indiscutible rol, por cierto, empresario de los medios, reconocido en el sector, escuchado con atención por todos nosotros, en lo referente que tiene que decir respecto a tecnología y demás, aunque a veces reconozco que se vuelve repetitivo y aburre. Estuvo a punto de frustrar una inversión que crearía muchísimos empleos y se constituiría como la real primer plataforma de streaming de la Argentina por culpa del cabrón de Moreno, y pudo solucionarlo por acceso a Cristina, cosa que no le pasa al hijo de vecino, como tantos argentinos con los que hablo, que no tiene acceso a un presidente para que te resuelva el tema y te morís con la negativa de este funcionario que te cierra tu empresa, te arruina tu sueño, tus horas de trabajo, tus domingos y feriados que no tenés porque sos un empresario como yo, que trabajas de lunes a lunes. Te cagan la vida, te arruinan la vida, te dan cáncer, te enferman, te dan infartos. Por eso tenemos clubamagi.org para salir de esa matrix perversa, de ese país corrompido que está morenizado en el sentido de Guillermo y no de Mariano. Hace años, hace décadas. Escuchemos la historia. También con el tiempo conocí muchos políticos, ¿no? Hablé con todos los presidentes, he hablado con gente muy poderosa, me he peleado con varios de ellos. Cuando estábamos armando Vorterix, me acuerdo de haber peleado con Moreno, todo mal, mal. ¿Tuviste un juicio con...? Sí, dije una barbaridad. Bueno, me llama y me dice, ¿qué necesitas para armar esto? Yo necesitaba cámara, me había ido de Rock and Pop, tenía un teatro, había comprado un teatro, y si no le ponía cámara nada, era una radio más. Casualmente lo diferente de Vorterix era el streaming, claro. Y no te dejaban entrar, justo me agarro el cepo y consigo hablar con Moreno. Bueno, el último que contamos. El tipo me dice, era muy pedante.
Me dice, ¿qué necesita? Bueno, unas cámaras, me dice, como las Nikon, me dice, las chiquititas, no me acuerdo, una de Sony que había chico, no me acuerdo cómo se llamaban. Digo, no, a lo mejor ese es el error. No, son más como cámaras de seguridad. Me dice, no, bueno, tiene que exportar algo. Pero digo, 7 cajas de arroz oro, le digo, no es tanto lo que yo necesito hacer. Me dice, bueno, ¿puede hacer la Play acá? Digo, no, ni en Estados Unidos hacen la Play. Y dice, entonces no veo forma. Y ahí me calenté, me acuerdo que después salió, que yo lo conté en un medio y ahí es cuando se enojan. Y le digo, me levanto y le digo, usted es un pelotudo, no lo va a entender nunca. Me acuerdo que el tipo me mira. No, pues ahí podría haberse frenado todo. Se podía haber, todo lo que habíamos hecho se podía haber caído. Quiero saber, quiero saber. Llama la seguridad. La foto siguiente. No, llama seguridad, que me acuerdo que en seguridad, que yo me calentaba, estaba a los gritos. No podía creer que no lo podía hacer. Había puesto mucho juego, habíamos armado todo un teatro de 1928, Vorterix. Y este tipo no lo entendía por una estupidez, no lo entendía. Bueno, pará. Y le decía, haceme la secuencia. Dice, usted es un pelotudo. Sí, ahí, a partir el de ahí. tipo me dice, yo soy secretario de Estado, a mí usted no me va a decir eso. Le digo, ¿qué me hace? ¿Me vas a sacar a patadas? Está enojadísimo. Y llama uno de seguridad, un mono grandote, me agarra, me acuerdo, me dice al oído, Mario, te escucho desde chico. Y le digo, déjame 2 más. Le decía barbaridad, mientras el otro también me estaba gritando. Y insiste el Patovica, me dice, no quiero pegarte, en serio. Llego a mi casa, le cuento a mi mujer, le digo, cagué, esto no va a pasar más nada. Y ahí me llaman, upa. ¿Qué pasó? Bueno, claro. No quiero contar más esta historia. Y ahí es como conozco a la presidenta en ese momento. Me llama y me dice que quiere hablar conmigo. Y ahí pasa una charla. Ahora ya no viene al caso la charla. Se puso peor. No. Y bueno, después pude armar. Pudiste armarla. Sí. Bueno, sí, esa parte italiana de mi vida no estaba bien, ¿no? Esa parte italiana de mi vida siempre fue un problema. Bueno, porque pudiste reunirte con Cristina, pudiste hacer la empresa. Mira, Mario, no tendrías por qué haber sufrido ese trance con Moreno, pero cuánta gente no pudo, ¿verdad? Seguro cuando Goebbels sea presidente, si es que va a ser el próximo presidente sionista de Argenzuela sionista, bueno, vas a poder hacer muchas más empresas. Este era el proceder de Moreno cuando intervienen la asamblea de una empresa que fue robada a sus dueños por la dictadura argentina. Los dueños, de todas formas, eran testaferros de la guerrilla asesina. Se le entregó a Clarín y La Nación y el kirchnerismo se las robó también. O sea, fue una cadena de robos realmente siniestra, donde claro que no obraron muy bien Magneto y Herrera de Noble en los años 70, pero tampoco habían obrado bien los dueños de Papel Prensa y tampoco, para nada, podrán ver, para nada obraron bien con el resto de los accionistas, los cerdos de Moreno y compañía. Este era el tratamiento en general para con la empresa privada, más allá de decir una empresa privada manchada o digna, honesta y decente, como las decenas de miles que han quebrado estos sátrapas desde el gobierno de Cristina hasta la fecha, ininterrumpidamente, destruyendo empleo y generando esclavos diginésicos que se reproducen para generar más delincuencia y estupidez y dependencia y delincuencia y tener a la gente productiva aterrorizada. Cada vez, bueno, más argentinos productivos se van del país. La solución es irse y que se fundan solos, sin duda. Pero bueno, esto era Moreno en la famosa asamblea y mi sueño como adolescente antikirchnerista de la época, que todo el tiempo me enfrentaba al adoctrinamiento fanfarrón de las bestias que teníamos de profesores en la escuela, que nos daban política hasta en física. Mi sueño era agarrarlo a Moreno y reventarlo a trompadas hasta convertirlo en un puré de sangre. Así que ruegue Guillermo Moreno no cruzarme a mí en un plató televisivo, porque si a mí me amenaza con irme a los puños, no me voy a esconder como el cerdo de Eduardo Feynman, que al igual que Moreno comparte el patriotismo israelí. No me voy a esconder. Voy a cumplir un sueño de mi juventud y por supuesto que estamos en contra de la violencia, pero Moreno no, fíjense. Pues un asesor le trajo una bolsa con un contenido que nadie conocía.
Y Moreno sacó un par de guantes de boxeo y cascos que tenía de papel prensa y los empezó a repartir como preparando el clima para una supuesta pelea. Casco o guantes. Ahí tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieres? Casco o guantes. ¿Qué dije? Como si fuera un azafato ofreciendo carne o pollo, Moreno empezó a repartir su propio menú, cascos o guantes. Casco o guantes para elegir. Porque después dijo que nos tenemos que portar bien. Y la última vez dijo que no nos portamos bien viendo un hit y una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompa el dedo. Casco o guantes, ¿quién para elegir? Pero el momento culminante de la estrategia acá de Moreno estaba por llegar. Sí, los accionistas, vengan, vos y el otro taramán. Vos, che, vos venís, tío. Es más, Moreno hizo cerrar una puerta para que sus gritos no se escucharan en el edificio. Cerrá la puerta y que se esté escuchando. ¿Es caro ese equipo? Un poquito. Y va en serio, ¿eh? Y entonces sí, llegó el momento de organizar a su tropa para lo que parecía ser la batalla final. La mujer de allá al fondo. Vamos, rapidito. Vamos. Apaga, pase para acá. Pase para acá. Vamos. Pase para acá. A ver, el salud me parece que se apaga. Se apaga la luz, me parece, muchachos. No sé, me parece que hay un problema de electricidad. Vos en la puerta. Antonio, en la puerta. En la fase final del Plan Moreno, sus muchachos sabían muy bien qué hacer. Tapar la cámara que los estaba filmando. Acá no se va a votar bajo ningún aspecto lo que quieren los accionistas del sector privado. Acá no se va a hacer lo que quieren los accionistas del sector privado, siendo que el Estado, con su expropiación totalmente discutible en todos los términos, todo era discutible en esta empresa miserable, que además le impedía tener papel de diario a los otros diarios para que no puedan prosperar, algo que sufrió en su día La Nata con Página 12. Bueno, todo era discutible, pero el tipo dejaba en claro, a los privados ni agua, ¿verdad? El tipo se fue a la baja, como debido cuando murió Kirchner, porque nobleza obliga, Cristina, con todas sus apetencias de faraónicas, de arquitecta egipcia, con todo su mal gusto, con todas sus carteras, con todo, Cristina no era tan chorra como Néstor Kirchner, ni estaba al tanto de cómo se manejaba esa máquina de saqueo, y eso es real, o sea, eso lo sabemos todos, lo sabía yo de que leí en 2006-2007 La marroquinería política de Jorge Asís, yo tenía 12, 13 años, el primer libro sobre la corrupción kirchnerista. Todos sabemos que Cristina no lideraba la banda, por más que claro que sabía que se robaba, no sabía los detalles. Y a la gente que sabía los detalles le bajó el perfil. Debido es un ejemplo, Moreno es otro de los que hacían trabajo sucio, y lo fletaron en 2013 a Roma, porque el cabrón tiene una mujer, una segunda mujer, la primera judía sionista, psicóloga creo, que le dio un estatus de sionista. Es un cerdo sionista que no se pierde una cena de la AMIA. Todo bien con los judíos de la Argentina, todo mal con los cerdos sionistas asesinos de palestinos. Este infeliz va con Mario Montoto, con Bullrich. Moreno se jactaba. Yo quiero que busquen el archivo. Yo no lo pude encontrar, la verdad. Es cada vez más difícil. Pero Moreno se jactaba, doy mi palabra, me acuerdo perfecto, mi memoria no me falla, de que iba a misa con Milei, de que se conocía con Milei. Hay un video donde está con Milei y dicen, nos conocemos de la parroquia, cuando los dos eran católicos. Ahora se supone que Moreno es católico judaizado, Milei directamente es un intento de judío. Están en la misma, exactamente en la misma, o sea, son dos caras de la misma moneda. Decía Bakunin, Marx y Rothschild, dos caras de la misma moneda, ¿no? El magnate oligarca armador de las guerras y el creador de la Legión de la Sangre Rojo, Rothschild del comunismo, ¿no? Las dos caras del pueblo elegido del mismo shekel. Son eso Moreno y Milei. Milei, alguien que triunfó en el crimen, Moreno, alguien que desbarrancó y se quedó en el camino.
Creo que Milei va a seguir el camino de Moreno también, ¿no? Que está condenado por haber desviado fondos públicos para comprar cotillón anti-Clarín, desviando impuestos para atacar una empresa. Ahora, miren cuando él se va a Roma, se hace un gran amigo del Papa Francisco, un gran fan, cómo no, o sea, cómo no, el Papa Francisco, Bergoglio, el cerdo maligno de Bergoglio, el peor argentino, obviamente él dice el primero, Moreno es una basura, entonces admira la peor de las basuras, mucho peor que él, porque tuvo la oportunidad de ser mucho peor. Bergoglio, ustedes se acordarán de eso, ¿no? Eran muy amigos en Roma, Moreno además súper clerical en esa época, o sea, este tipo mañana va a estar con la Jabal Lubavitch, no lo duden, y vestido de rabino, el tipo se aclimata rápido como buen peronista, ¿no? Como un camaleón. Miren las dos caras de tránfugas con la segunda mujer de Moreno, que trabajaba con De Vido, que recaudaban fortunas, las mujeres de De Vido y de Moreno, que es mucho mayor que él, tiene como 15 años más, es escribana. Y esta es de guardia de hierro, como Manzano, no el buen Manzano, mi amigo Cristian Manzano, sino Samuel Apfelbaum, alias José Luis Manzano, el ministro del Interior más corrupto del menemismo, peronista, que había sido de la juventud ultraderecha católica guardia de hierro, inspirada en la guarda de fer rumana, que eran las SS católicas de los nazis rumanos, ¿no? Bueno, y estos tipos, Guardia de Hierro, era una organización católica peronista ultraderecha armada delincuencial, detrás del asesinato del padre Mujica, que era un pro-montonero que después condenó a los montoneros, pero tarde, o sea, apoyó la violencia montonera cuando gobernaba la dictadura de Onganía y compañía, y después los condenó cuando gobernaba Perón, bien peronista, o sea, la violencia está bien, pero está mal cuando las armas se alzan contra Perón. Mataron a Mujica, estuvieron involucrados en el asesinato de Mujica, Guardia de Hierro, y el gran confesor de Guardia de Hierro, del gallego Álvarez, del padre de Grabois, Pajarito Grabois, de Julio Bárbaro, de la mujer de Moreno, era Bergoglio, el rival de Mujica, quien luego termina siendo el socio de Macera, que entrega a los curas Giorgio Yalix y a la catequista Mignone, que fue violada, torturada, y la lanzaron aún viva al mar en un vuelo de la muerte, ¿no? La lacra de Bergoglio fue rescatado del ostracismo por la lacra de José Luis Manzano, que en realidad se llama Apfelbaum, y otro que cambió de religión, ese cambió de judaísmo al catolicismo, esto es al revés. Es una cosa alucinante, ¿no? Bien, cambian de camiseta y cambian de fe igual, ¿no? Estos son los políticos, son los seres más inescrupulosos, falsarios y mentirosos que existen. Moreno estuvo en el último programa de la Defesio proselitista 678 y después creo que amenazó a Feynman con agarrarse a las trompadas, empezó a salir en la tele por primera vez, y ahí yo me acuerdo que vi una entrevista que le hizo Novarecio en 2016, donde Moreno defendía a Trump, Novarecio a Hillary Clinton, duelo de idiotas, pero aún así me simpatizaba un poquito más, qué sé yo, el tono geopolítico contestatario de Moreno. Luego ya empezó en el típico, bueno, batiburillo, en el típico popurrí de estética conurbana que caracteriza a estos sujetos, hacer este tipo de publicidades, ¿no? En la época de Macri, cuando se lanzó por primera vez en un experimento político, sin la bendición de Cristina, ¿no? Porque él obviamente fue expulsado del reino y tiene una relación ahí un poco esquizoide con Cristina. Hace poco la fue a visitar a la prisión domiciliaria. Pero bueno, esta era la publicidad del caballero, ¿no? Que tiene toda esa alma de cineasta estilo Leonardo Fabio. Bestias, le sacaron la comida de la boca al pueblo.
Bueno, hasta acá, si no fuera porque es un matón que amenazaba a los empresarios con pistolas, falsificaba la inflación, incitaba a la violencia, intervenía en empresas privadas y, bueno, multiplicaba y esparcía alrededor de donde iba el saqueo y la expoliación, podría parecer un personaje simpático. No lo era. Mírenlo acá, llamando a los criminales como él a vivir de lo ajeno, a robar, pero con códigos de la mafia morenista, ¿no? Incluso sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robéis una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley de juego. Ley de juego. Tenemos que volver a los principios y valores. El tipo hizo un partido que se llama Principios de Valores y está exaltando el robo. Naturalmente, es de los políticos más sinceros que hay realmente, ¿no? Ahora, ¿ustedes se acuerdan de Ezequiel Guasora? Un periodista militante, entre comillas, que iba a acosar a antikirchneristas por las calles en la época de Macri. Yo acá ya decía en 2023 la agrupación del patotero jubilado, devenido en humorista, Guillermo Moreno, debería llamarse Sin Principios ni Valores. Creo que hemos expuesto bastante. Me contesta Guasora, sin argumento alguno, ¿verdad? Guasora dice: che, vos sos muy bobo, Nicolás Moraz, y muy mala leche. Te pido, si te da esa cabeza de lechón, que muestres las pruebas de todo lo que acusás. A Moreno las estoy mostrando, ¿no? A Moreno para la victoria. Sos una copia mal hecha del gordito lechoso de Johnny Viale, que se hace el banana difamando porque sí. Ni para forro servís. ¿Saben en qué terminó el candidato Ezequiel Guasora? Fíjense, Ezequiel Guasora, sus últimas publicaciones, sí, en tiempo pasado, ahí lo tienen. Condelía, el que golpeaba a los productores agrícolas a puño limpio, y Moreno, el que amenazaba a empresarios con revólver. Principios y valores, ahí lo tienen. Esta es su última publicación, ¿no? Un honor ser candidato a diputado provincial por el único partido peronista. Ya se habían alejado todos de Cristina. ¿Por qué la última publicación? Bueno, porque Ezequiel Guasora es un pedófilo preso, ¿saben? Sí, Ezequiel Guasora, señores. Ezequiel Guasora violó a una niña tras drogarla. La madre fue la entregadora y fue condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de una menor. Este tipo que me atacaba a mí defendía a Moreno, que Moreno llevó como candidato. 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña. Le hizo estragos, el cerdo, animal, el monstruo. Ya se acabó el chiste, ¿no? Ya no es humorista Moreno. Ok. Bueno, a partir de entonces, claro, ya el partido de Moreno eran Moreno, condenado por matón y malversador de fondos; Delía, expresidiario, también por la toma de una comisaría; Samid, Alberto, el que le pegó a Mauro Viale, condenado por asociación ilícita; y el pedófilo que estuvo prófugo porque no se entregaba, el cobarde, Guasora, que violó a una niña. Qué personajes, principios y valores, ¿eh? Qué personajes. Ahora, si yo les cuento, vamos a llegar al fondo, vamos a ver qué dice Moreno de todo esto. Pero antes un pequeño impas, ¿no? En 2021 ya le había ganado Cintia Fernández, una modelo que mostró la cola y gracias al voto de los presos en la cárcel sacó más votos que Guillermo Moreno, ¿no? Guillermo Moreno no logra hacer nada, ni concejal, es un pobre mediocre, fracasado, quebrado políticamente, que se dedica ya a lo folclórico. Pero no, puede haber más, ¿verdad? ¿No? Puede haber más, puede caer más bajo aún. Sí. ¿Ustedes creen que pidió perdón por llevar al pedófilo de candidato? No, el hijo de mil puta de Guillermo Moreno, que espero algún día, Guillermo Moreno, te propases conmigo y me des la oportunidad de ajustar cuentas, porque alguna vez fui argentino. Y por mis compatriotas que todavía tienen que padecer a las lacras como vos, y al ecosistema de lacras como vos y tu amigo Milei. Guillermo Moreno
dijo que llevaría otra vez de candidato al pedófilo preso violador de una niña. Que lo llevaría otra vez. Principios y valores. Esto es orwelliano. Que llevaría al violador Guasora y dijo, se equivocó y está cumpliendo su pena. ¿Compartir boleta con Delía o con Guasora? ¿Ustedes están escuchando lo que le preguntan? Guasora, el violador de una niña que la reventó a patadas, que la drogó, que se la compró a su madre, que espero que también esté presa. ¿Con quién de los dos no volverías a compartir boleta? ¿Con Delía o con Guasora? No, Guasora se equivocó, lo está pagando. Sí. Después que lo pague, una vez que cumpliste con la sociedad o no. Una vez que cumpliste, bueno, por eso. Una vez que Guasora salga de la cárcel. ¿Lo volverías a convocar? Sí, yo no cuando lo convoqué no sabía. Ahora paga su delito, después que paga, ¿qué? ¿Lo matamos? No, pero vuelve es a un hacer. abusador de menores. Es un abusador pero pagó, de ¿no? menores. Yo te estoy preguntando Pero si esa pagó. gente no está bien de la cabeza. Digamos. Ah, pues sí, o sea, el que dice mis hijos son los perros, sí está bien. Y no, y ese ahora el No que abusó está, menores. No boludo. abusó. No abusó menores. Aunque la desaparición de Loan y la Jabal Dubavich, capaz Moreno y Milei saben algo. Llegó a esto el hijo de puta. Como buen amigo de pederastas, apoya a los mayores asesinos de niños y violadores de niños del planeta, que es el Estado genocida de Israel. En estos términos. Me han entrevistado, hay medios especiales para la colectividad judía. Sobre todo por mi posición de defensa de Netanyahu. Cuando yo salí a bancar a Netanyahu, en general. ¿Ustedes están escuchando que el cerdo criminal está bancando a Hitler Netanyahu, que mató a 600.000 palestinos, un tercio de la población de Gaza? Un tercio, 90% mujeres y niños. Eso está diciendo Principios y Valores. El jefe del violador de niños, Guasora. De varios, aparte los medios judíos me han entrevistado, hay medios especiales para la colectividad judía. Sobre todo por mi posición de defensa de Netanyahu. Cuando yo salí a bancar a Netanyahu, en general, el ala progresista del judaísmo, digámosle, Sholem Aleichem, los patos, no, bueno, entonces el ala que era más oficialista me reportó cantidad de veces. No te olvides, yo dentro de esta situación que se está dando en Medio Oriente, entre los que están confrontando con Netanyahu y los que bancan a Netanyahu, estoy del lado de los que bancan a Netanyahu, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Netanyahu. Yo estoy de acuerdo con Netanyahu. Estoy de acuerdo con Trump. Trump es un nacionalista. Netanyahu, yo diría compañero Netanyahu, es un nacionalista. No. De varios, aparte los medios judíos me Genocida con orden de captura internacional, ¿no? En recriminales. Acá un ex militante de Moreno, que era bastante cuadrado y fascistoide, musulmán, Leandro Bracamonte, por lo menos en esto abrió los ojos el tipo. Que por cierto estudió en Persia, es un tipo que tiene su cultura, pero bueno, es un fanático, pero en esto, le cerró el culo al cerdo de Moreno, y me saco el sombrero ante Bracamonte. En plena televisión, en Crónica, un canal donde también me han llevado bastante últimamente. No hay ni buenos ni malos. Me gustaría recordarles que sí hay un malo, sí hay una persona que está acusada formalmente de genocidio por la Corte Internacional de Justicia, que es Benjamín Netanyahu, que para algunos de las personas que están ahí presentes es un compañero. Será compañero de él, no compañero de los peronistas de verdad. Pará. No, eso es para mí. Sí, ¿Eso es para vos? Sí, claro. ¿Eso es para vos? Sí. Claro, entonces un genocida es compañero tuyo, Moreno. Me daría vergüenza. Por eso, en esta historia, lo interesante es analizar. Porque ¿qué vemos acá? Vemos una patria desde un gobierno faccioso. Vemos a alguien que defiende el régimen iraní. Vemos a algunos que defienden el régimen de Israel y yo defiendo la Argentina. Desde la Argentina. El compañero Netanyahu no es la Argentina, Moreno, ¿eh? Compañero Netanyahu no es la Argentina, son los que están prendiendo fuego a la Patagonia, hijo de mil puta. Acá. Vemos una patria desde un gobierno faccioso. Vemos a alguien que defiende el régimen iraní. Vemos a algunos que defienden el régimen de Israel y yo defiendo la Argentina. Desde la Argentina no hay ninguna duda que la confrontación entre los globalistas y los nacionalistas en Israel, que fue
entre las manifestaciones que le hacían a Netanyahu, del lado, sin ninguna duda, del nacionalismo. Desde la primera elección de Trump, que el nacionalismo confronta con la globalización. No tengo ninguna duda que sigo estando del lado del nacionalismo en todos los planos que se dan. Por eso te corregí a vos. Pará, te lo vuelvo a decir. Dos nacionalistas, Mariano no, por Dios, Mariano era un liberal humanista, amante de la humanidad y del individuo. Guillermo Moreno y Javier Milei, dos nacionalistas del Estado de Israel. Me pliego a las palabras de Mario Pergolini expresándose sobre la condena del cerdo criminal condenado, Mariano Moreno. Escuchen. Hace 15 años atrás, cuando estaba armando Vorterix, justo estaba el señor en Comercio Moreno, y era todo un lío, porque yo, sobre todo, estaba poniendo en una empresa para contratar a un montón de gente, todo, diseñar Vorterix, y en ese momento ese señor no me dejó traer nada, me trató muy mal, me amenazó, fue un patotero, un imbécil, un mediocre, un tarado, un tipo con poca visión, que ni nada, lo único que notaba era poder, en ningún momento demostró que tenía inteligencia para decir por qué se podría importar o no y cuándo había necesidad o cuándo no. Y ese tipo de cosas. Y en el día de ayer, ese tipo que fue impune durante mucho tiempo, que también fue a lugares y dijo, no, acá se hace lo que yo digo, incluso con Clarín, con todo, en el día de ayer lo condenaron. Así que solo esto, quería decir que por lo menos que ya que tengo este nombre Vorterix acá tan grande, por imbéciles como él, casi esto no sale, y lo recuerdo muy bien, y fui testigo, y nadie me la contó, y yo estuve, y sé cómo fue todo, así que quiero decir que me alegro que ese tarado que modificó el INDE, que decía que todo, que iba impune todavía a todos lados, diciendo, no, porque yo puedo hablar, bueno, ese pelotudo, ahora le dieron condena de Corte Suprema, dos, no una, que verifica que todo lo que se decía era cierto, que iba por ahí diciendo, porque yo, no, porque vos no, fuiste un mediocre toda tu vida, supongo que desde que naciste fuiste mediocre, y ahora te dieron dos condenas. No va a ir preso, tampoco creo que sea algo para ir preso, que haya que sufrirlo tanto como ir a una cárcel, que es una condena tremenda. Pero por lo menos alguien, y no los quiero mirar porque no quiero ser cómplice de mi comentario, pero me alegro que haya sucedido, porque se lo merecía, por patotero, por mal tipo, por no tener nada para decir, ay, lo odio. Está más livianito. Bien. Sí, yo también lo odio. Es odiable. Es un ser totalmente despreciable. Un mal ser humano, un inmoral. Si existe el infierno, se ve el infierno. El gran héroe Mariano Moreno y una lección histórica a Milei. Les recomiendo mucho este video inspirador que habla de que en el Río de la Plata hubo gente que valía la pena. No mucha, pero la hubo. Estuvo Borges, está Charlie todavía. Hay muchos más, ¿no? Está Cristian Manzano de vez en cuando por ahí también. Nico Martínez Laje. Hay gente buena, mucha gente honrada, mucha gente noble. Estuvo ahí Ricardo Iorio, por más que en sus últimos tiempos, y bien lo saben los testigos, me estaba preguntando para venirse a Paraguay, cuánto costaba un campo en Paraguay, cómo era la vida en Paraguay, pero bueno, en fin, así está. Es que es la verdad, Argentina está arruinada, detonada y acabada por este tipo de sicarios de Israel, como Moreno y como Milei. El buen Moreno, Mariano Moreno, vale la pena reivindicarlo. Me pidieron mucho tiempo un programa de historia, un programa del 25 de mayo. Acá está el gran héroe Mariano Moreno y una lección histórica a Milei. Y ahora la esperanza, ¿no? Si vos te querés ir de ese infierno, de ese pozo sin futuro que es la Argentina, un país de verdad, todo lo que te dijeron de Paraguay es mentira. Paraguay tiene unas rutas que son mucho mejores que las mejores del interior argentino, en el interior. Las calles de Asunción pueden estar ajetreadas, pero ¿sabes qué? Acá hay un tercio de pobreza que en la Argentina. Acá no existe impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta es 10%. Es altamente deducible. Con cualquier contador terminás pagando 6, 5. El máximo impuesto empresarial es 10, es altísimamente deducible. ¿Querés exportar? Acá podés importar con aranceles cero lo que quieras, insumos, capital, exportás y tu único impuesto es 1%. Y tenés abierto el mercado de Brasil, el de Argentina por Mercosur y muchísimos más. Brasil es nada. Brasil es una ruina comparado a Paraguay. Paraguay tiene una de las tasas de homicidio más bajas del continente. 3 veces menos que Uruguay, 5 veces menos que México, Colombia, 4 veces menos que Brasil. Es un país tranquilo.
No hay entraderas como en la Argentina, no te entran los delincuentes como me pasó a mí, te ponen una pistola en la cabeza, te someten. La gente está contenta, el laburante en la parada de colectivo va con una sonrisa. ¿Hay déficit de salud pública? Sí, pero hace poco un alemán me dijo, yo llevo 14 años acá, me paga la insulina el Estado y me salvaron la vida cuando me atacó un panal de abejas. No te cobran si sos extranjero y tenés una emergencia, pero sí, muy mala la salud pública. Ahora, ¿sabes cuánto sale un buen seguro de salud privado para 3 personas? 160, 170 dólares. 55 por cabeza. Un buen seguro, bueno. En Argentina, Nico Martínez Laje me dijo que terminás pagando 800 por una prepaga, dólares. 5 veces más. Acá hace 22 años, el crecimiento es en promedio 5 o 6% anual. No hubo crisis en el 2008, no hubo crisis. Acá no hubo crisis en 2014 como en Argentina, no hubo crisis en 2016 como en Argentina, no hubo crisis tampoco, ni siquiera con la pandemia. La deuda es la mitad que en la Argentina, menos, 38 puntos y desendeudando, una de las más bajas del continente, también la mitad que Brasil. Paraguay es el tercer mayor exportador de soja del mundo, segundo país con más vacas por habitante, tercera flota fluvial más grande del mundo tras Estados Unidos y China. Taiwán está por instalar el centro de inteligencia artificial binacional, mitad Taiwán, mitad Paraguay, más grande de América Latina. Tenemos un boom migratorio, un boom inmobiliario, casi todos desarrolladores argentinos de primer nivel que han abandonado por completo la Argentina, algunos los traje yo con mucho orgullo. Así que si tenés más de 100.000 dólares, más no sea para comprarte una casa, y estás resuelto a tener una vida más libre, a llevar adelante una empresa con los mejores, que te ayudamos en residencia, te ayudamos en búsqueda inmobiliaria para renta y vivienda, somos inversores inmobiliarios, llevamos tiempo acá, nos avala gente como Pablo Yenta, que fue gerente de la petrolera más grande del planeta, gerente de ingeniería de Saudi Aramco, y vive en Paraguay contento gracias a mis recomendaciones, Francisco Vallejo Ponce, el mejor ajedrecista de la historia de España, y tantísimos empresarios más. Estamos trayendo ProBurger, Uram, empresas argentinas, creando empleo en un país hermoso, donde la ideología de género está prohibida en las escuelas, donde se respira progreso, donde los autos son excelentes, hermosos, el país con mayor cantidad de estaciones de servicio en relación a sus habitantes del mundo, y está a la vuelta de la esquina, y cuesta la mitad que Argentina. Venite a Paraguay con clubamagi.org y olvídate de Moreno, de Milei, de toda esa basura. Argentina está perdida y los argentinos de bien estamos acá. La doctora Graciela Pepe también un éxito acá, le está yendo de manera maravillosa. Lamas, el rugbyer que ahora va a ser DT creo que de la selección paraguaya, que vive tan contento en Ñemby. El aire puro, la comida riquísima, la gente que te dice por favor, permiso, gracias, adelante, señor, señora. Es un hermoso lugar. Salvate de la Argentina. Y vos, Moreno, chupala. Hasta la próxima.